Muy bien, el Evangelio de Mateo, capítulo 1, hermanos. Hoy vamos a abordar uno de esos textos bíblicos que pocos predicadores enseñan. Este es el texto bíblico menos enseñado. Cuando las personas van a predicar en Mateo, en su mayoría, la mayoría de los predicadores empiezan en otro capítulo, en otros versículos, no aquí donde nosotros vamos a comenzar ahora. En realidad son pocos los predicadores que abordan estos versículos. Mateo capítulo 1, versículo 1 al 17, si es tan amable y se ubica allí en su Biblia. La versión que yo siempre leo es la Nueva Biblia de las Américas. Así que leo entonces. Dice así la palabra del Señor. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob, y Jacob de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Sara, cuya madre fue Tamar. Fares fue padre de Esrón, y Esrón de Arán. Arán fue padre de Aminadab, Aminadab de Nazón, y Nazón de Salmón. Salmón fue padre de Boz, cuya madre fue Rahab. Boz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth, y Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre del rey David, y David fue padre de Salomón, cuya madre Betsabé había sido mujer de Urías. Salomón fue padre de Roboam, Roboam de Abías, y Abías de Asa. Asa fue padre de Josafat, Josafat de Joram, y Joram de Usías. Usías fue padre de Jotán, Jotán de Acaz, y Acaz de Ezequías. Ezequías fue padre de Manasés, Manasés de Amón, y Amón de Josías. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos durante la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, y Salatiel de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiud, Abiud de Eliaquín, y Eliaquín de Azor. Azor fue padre de Sadoc, Sadoc de Aquín, y Aquín de Eliud. Eliud fue padre de Eleazar, Eleazar de Matán, y Matán de Jacob. Jacob fue padre de José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí ante tu presencia. Te hemos adorado, te hemos exaltado por todos tus atributos, Señor, porque eres digno de toda nuestra adoración. Pero también te rogamos que nos des hoy tu consejo divino y que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes para que podamos entender cada una de las cosas que tú nos vas a enseñar. Del mismo modo, te rogamos que nuestros corazones sean sensibles a estas verdades, que seamos transformados por ellas y que podamos vivir para tu gloria y para tu honra, siendo herramientas eficaces en tus manos para bendecir las vidas de todos aquellos que se cruzan en nuestro diario caminar. Gracias te damos, amado Dios, en el nombre de Jesús, por tu palabra. Amén y amén. El título de este mensaje, amada iglesia, es el siguiente: el origen humano del rey Mesías. El origen humano del rey Mesías o del Mesías rey. Una lectura rápida y somera que nosotros podamos hacer del Nuevo Testamento puede causar en nosotros la pregunta sobre por qué el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, comienza con algo que resulta tan tedioso como un árbol genealógico. Para muchas personas no resulta fácil tener que leer todos estos versículos y este montón de nombres, y muchas personas se preguntan, ¿qué significado puede tener este pasaje allí? Muchos incluso pueden llegar a la conclusión que no hay mucho que aprender de este largo y cansón catálogo de nombres, y por esa razón deciden saltárselo y comenzar donde ellos piensan está la acción. Mateo capítulo 1, versículo 18. El nacimiento del Señor Jesucristo fue así. Desde allí en adelante entonces son cautivados. Sin embargo, la genealogía de Jesús, mis amados, es de gran importancia
porque establece el fundamento para todo lo que sigue en este evangelio. Voy a repetir eso. La genealogía de Jesús es de suma importancia porque coloca el fundamento que va a sostener el peso de todas las verdades y de todos los principios que a lo largo de este evangelio Mateo va a enseñar. Esa es la importancia que tiene esta genealogía. A menos que se pueda demostrar que Jesús es realmente descendiente legal de David, sería entonces imposible demostrar que él sea el Mesías, rey de Israel. Recuerde que la audiencia a la cual Mateo le está escribiendo es una audiencia hebrea. Él está escribiendo a los judíos, a la nación de Israel. Por lo tanto, Mateo comienza su relato donde él, como hebreo, sabe que debe hacerlo, con la evidencia documental de que Jesús heredó el derecho legal al trono de David a través de su padre putativo, José. Me explico mejor. Su padre legal, y entendemos que José no era el padre biológico de Jesús, porque Jesús fue engendrado en María por obra y gracia del Espíritu Santo, fue una concepción virginal. Pero él fue adoptado por José de forma que legalmente él tenía derecho al trono. Amén. Jesucristo es entonces hijo legal de José, aunque no biológico. La genealogía de Mateo traza el linaje de nuestro Señor Jesucristo, como lo dije, como rey de Israel. De hecho, ese es el tema central de este evangelio. Jesucristo es el rey. Y el reino de Dios es el tema que está desarrollando aquí el autor. Entonces, este linaje lo establece como rey. La genealogía del evangelio de Lucas, por su lado, traza su linaje directo como hijo de David. En otras palabras, hermanos, si el tema central acerca de Jesús en Mateo es que Él es el rey de Israel, entonces el tema central en el Evangelio de Lucas vendría a ser que Él es el hijo de David. Es así como lo presenta Lucas en su libro. La genealogía de Mateo sigue la línea desde David hasta su hijo Salomón, pero por su parte, la genealogía que nosotros encontramos en el Evangelio de Lucas, porque si usted compara ambas genealogías se va a dar cuenta que son diferentes. Ambas cuentan la genealogía de Jesús, pero los nombres que están allí no son los mismos. ¿Será que mencionan a las mismas personas con otros nombres? No, para nada. El asunto aquí es que Lucas sigue la línea de sangre de David hasta María, desde otro hijo de David, que es Natán. ¿Me sigue? Para que me pueda entender, la genealogía que nos cuenta Mateo es la genealogía de David a través de su hijo Salomón. Pero la genealogía que nos cuenta Lucas es de otro hijo de David, que no es Salomón, Natán. Y así es como Lucas entonces va descendiendo de persona a persona hasta llegar a la madre de Jesús, María. Esto entonces nos muestra que por el lado de José, Jesús es un hijo legal o un descendiente legal de David, pero por el lado de María, Jesús es un descendiente biológico de David. ¿Lo ve? Por lo tanto, puede llamársele sin ningún problema hijo de David, porque realmente desciende de él. Entonces, esta genealogía de Mateo termina con José, como dije, de quien Jesús es adoptado, y la genealogía de Lucas, que se encuentra en el capítulo 3, versículos 1 al 38, señala el linaje de María, de quien Jesús sí es hijo verdadero, hijo biológico. La línea real del Mesías comienza con el rey David, porque después de Saúl, a quien Dios cortó por su terrible pecado, quien establece de nuevo el fundamento de la monarquía en Israel es David. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que sería el primer rey de Israel, porque no venía de la descendencia de Saúl,
quien fue cortado a causa de su terrible pecado. Entonces la línea real del Mesías no comienza con Saúl, sino con el rey David. Y Dios prometió a través del profeta Natán que sería a través de los descendientes de David que traería al gran rey Mesías. Esto es una profecía del Antiguo Testamento. Si es tan amable, por favor, acompáñeme brevemente al segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, y nos ubicamos, por favor, en el capítulo 7, versículo 12, y vamos a leer hasta el versículo 16. Segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 12 hasta el versículo 16. Fíjese cómo dice acá. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Este es Dios hablándole a David. Versículo 13. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Es decir, este rey que vendría sería rey para siempre. Esto es una profecía acerca de Jesucristo, porque el único que vive eternamente para reinar eternamente es el Señor Jesús. Amén. Versículo 14. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, aquí se está refiriendo a Salomón, a quien iba directamente la profecía. Recuerde que las profecías en el Antiguo Testamento se ven dos tiempos, o tenía de alguna manera como dos caras. Se cumplía de alguna manera en el Antiguo Testamento un cumplimiento inmediato y luego tendría un cumplimiento mucho más amplio y completo en el futuro. Así que esta profecía tendría ese primer cumplimiento parcial de manera inmediata con Salomón, pero luego se cumpliría de manera futura en la persona del Señor Jesucristo. Y por eso dice, hablando ahora de Salomón, cuando cometa iniquidad lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, a quien quité delante de ti. Saúl fue cortado a causa de su pecado, pero vemos que cuando Salomón también se corrompe y Dios decide dividir el reino de Israel, lo dividió en la nación del norte, que ya llegó a llamarse Israel, y luego en la del sur, que se llamaba Judá. Fueron 10 tribus para el norte, el reino del norte, y una sola tribu, o dos, Benjamín y Judá, en el sur. Y eso no lo hizo con Salomón, el Señor, lo hizo con Jeroboam, porque Dios le había dado esta promesa a David, que su misericordia no se apartaría de él. ¿De quién? De Salomón, como ya la había apartado de Saúl. Versículo 16, tu casa y tu reino, aquí está la promesa, tu casa y tu reino permanecerán siempre delante de mí, su trono será establecido para siempre. Otra vez, aquí hace referencia directamente al trono del Hijo de David prometido, esto es el Señor Jesucristo. ¿Por qué es importante que Mateo cite esto? ¿Por qué es importante? Porque la nación de Israel, para ellos su genealogía era de suma importancia. Y las personas en esa nación tenían su genealogía bien establecida y las conocían. Así que Mateo, para poder demostrar que Jesús es el Mesías esperado, el Salvador, presenta su genealogía y así las personas de la nación de Israel puedan darse cuenta que Él cumple con las características del Mesías que había sido profetizado en el Antiguo Testamento. ¿Me sigue hasta ahora? Este pacto davídico que vemos aquí en 2 de Samuel, es lo que se conoce como el pacto davídico, está cumplido en la persona de Jesucristo. Jesucristo es el heredero legal del trono de David a través de su padre adoptivo José, y él es la simiente real de David a través de María. Repito, porque en María él sí es el hijo biológico o descendiente biológico de David. Por cuanto él vive para siempre, Jesucristo, su reino entonces permanecerá para siempre y él reinará eternamente como el mayor hijo de David. Él vendrá, establecerá su reino aquí en la tierra por un periodo de 1000 años, estará castigando el pecado con vara de hierro, como lo veremos un poquito más adelante si el tiempo lo permite, y luego de eso pasaremos al estado eterno, donde reinará entonces por siempre. Ese es un reino que jamás dejará de ser. Es importante tener en cuenta
que en su nacimiento virginal Jesús no fue solamente concebido de manera divina, eso no es lo único, sino que a través de ese milagro Jesús fue protegido de la descalificación real. ¿Cuál descalificación, hermanos? La que encontramos en Jeremías capítulo 22, versículo 30. José, su padre, en su genealogía tenía al rey Jeconías. El rey Jeconías había obrado de manera muy pecaminosa y corrupta en la nación de Israel. Y observe la maldición que Dios le dio a este rey. Se encuentra precisamente allí en Jeremías capítulo 22, versículo 30. Dice así: ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Cuando algunas personas preguntan, ¿por qué José no era el rey de Israel? ¿Qué pasó allí? Bueno, antes de José tampoco su padre ni su abuelo habían sido los reyes de Israel. ¿Pero qué pasó? Podríamos mencionar una cantidad de conflictos históricos que se presentaron y cómo fueron invadidos y deportados en alguna oportunidad. Y podríamos señalar que entonces, debido a todos esos acontecimientos, pues tenían rato el linaje de no sentarse en el trono. Pero todo se explica mucho mejor cuando en Jeremías 22:30 Dios declara esta maldición sobre este rey por su terrible pecado. Su descendencia no se sentaría sobre el trono de David, ni reinaría sobre Judá. Así que al no ser Jesucristo un hijo biológico de José, eso lo libera a él de la maldición que había sido declarada sobre Jeconías en Jeremías capítulo 22, versículo 30. Pero se mantiene siendo un hijo biológico de David por medio de María, y al ser adoptado por José queda libre de la maldición y conserva el derecho de sentarse en el trono. ¿Lo ve? El Espíritu Santo de Dios hizo todo esto. Dios en su soberanía siempre mueve todas las piezas para el cumplimiento de sus propósitos buenos, santos y perfectos. Ahora, por favor, observemos las palabras del versículo número 1. Mateo capítulo 1, versículo número 1. Y veamos cuán importantes son. Dice así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Este versículo 1 contiene tres expresiones que debemos destacar, que son de sumo interés para nosotros. La primera expresión que encontramos en el versículo 1 es el nombre Jesucristo. Este sustantivo, Jesús, es la forma griega del hebreo Yeshua, que significa Yahweh o Jehová, como lo conocemos nosotros en la Reina Valera del 60. Yahweh es ayuda o Yahweh es salvación. Ese es el significado del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, el sustantivo Cristo significa el ungido y se refiere al oficio que realiza nuestro Señor. El vocablo hebreo Mashiach es el equivalente del griego Christus y equivale al mismo significado. Él es el ungido de Dios, el que vendría de parte de Dios para darnos salvación. La intención de Mateo es que la nación de Israel ponga su mirada en estas palabras. Entonces Mateo comienza su evangelio con la genealogía de Jesús, el Mesías, y de esa manera lo presenta como el ungido de Dios. Y así lo presenta el Antiguo Testamento. En Deuteronomio, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, Él es el profeta ungido que Dios prometió levantar en medio de su pueblo. En el Salmo capítulo 110, versículo 4, muy rapidito si usted quiere tomar nota, Salmo capítulo 110, versículo 4, Jesús es el ungido sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. También en el Salmo capítulo 2, versículos 4 y 9, Apocalipsis capítulo 19, versículo 15, Él es el ungido Rey Mesías que doblegará a las naciones y las regirá con vara de hierro. ¿Se da cuenta cómo estudiando el Evangelio de Mateo vamos a otras partes de la Biblia?
El hecho de que estemos que estemos comenzando una serie de sermones solo en el Evangelio de Mateo no significa que estoy limitando a la iglesia a explorar los otros libros de la Biblia. A través de Mateo vemos las profecías que se dijeron de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Entonces, esa primera expresión es de suma importancia. Jesucristo. Él es el Salvador, Él es el Mesías prometido, el ungido de Dios. Eso es lo que está diciéndonos Mateo, solamente al usar ese nombre. La segunda expresión que nosotros vemos en el versículo, que también debemos enfatizar, es hijo de David. El término hijo de David es un genitivo. Permítame explicar. Hijo de David es el hijo que pertenece a David o que viene de David. Eso es lo que significa. Entonces es un genitivo de relación, de parentesco. El hecho de que Jesús el Mesías es designado de esa manera, repito, hijo de David, lo vincula inmediatamente y directamente con el pacto davídico que nosotros encontramos en 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 1 al 17. Ya algunos versículos de ese pasaje lo acabamos de leer. Ahora bien, amada iglesia, el pacto davídico declara el compromiso de Dios de dar a David tres cosas. El pacto que Dios hizo con David, y por eso se llama davídico, ofrece tres cosas. Número uno, un trono que será firme para siempre. ¿Por qué esto es importante para nosotros? Porque nosotros podemos un día tener un buen presidente y nos preocupamos si ese buen presidente que tenemos muere, deja de ser el presidente y luego viene otro que sea cruel y nos maltrate. Con el Señor Jesucristo no es así. Él es el Rey para siempre, Él es eterno, nunca nadie le dará un golpe de estado. Entonces eso produce en nosotros seguridad, y la seguridad produce paz y produce tranquilidad. ¿Lo ve? Por eso es importante para nosotros y que lo sepamos. En segundo lugar, un reino que será estable e incluirá un dominio universal. Es un rey santo, es un rey piadoso, es un rey puro y hará todas las cosas de manera correcta. Por eso su reino será perfectamente estable, no estará tambaleándose. Recuerde que la nación de Israel ya había pasado por una historia bastante larga de reyes corruptos que hacían desastre. Algunos reyes trataban de acomodar la situación, pero cuando este rey moría, venía otro rey y hacía desastre de nuevo y apartaba otra vez a la nación de Dios. Este rey no haría esas cosas así, porque él no dejaría de ser rey nunca. Y como es el rey eterno, y es santo, y es puro, y es perfecto, su reino será estable. Así que Israel como nación podría estar segura bajo el dominio y la soberanía de este nuevo rey. Y nosotros como iglesia tenemos a ese nuestro Señor que gobierna por siempre, y eso también trae para nosotros estabilidad. ¿Lo ves? Así que número uno, un trono que será firme para siempre. Número dos, un reino que será estable e incluirá un dominio universal. Número tres, una casa, es decir, una descendencia física. En este caso es la promesa de David. Vendría a través de su linaje. Entonces, amada iglesia, Jesús es el Mesías heredero al trono de David, que cumple con todas las profecías que se dicen en el Antiguo Testamento acerca de él. Cuando vemos entonces esta segunda expresión, solo en el versículo 1, Mateo le está dando toda esta información a la nación de Israel. Solamente en estas breves palabras la nación de Israel está recibiendo esta cantidad de información. Nosotros leemos así, de manera rápida, y muchas veces pasamos por alto todo lo que se está diciendo, pero sepa, hermanos, que aquí está toda esta cantidad de verdades acerca de Jesús. Libro de la genealogía de Jesucristo. Él es el Salvador, el Mesías, hijo de David, vendría para colocar un reino eterno, estable, seguro para nosotros. Lamentablemente, debido a que los judíos no comprendían las escrituras de manera espiritual, se negaron a reconocer que Jesús era el Mesías. ¿Y qué hicieron? Bueno, ya sabemos, lo mataron, lo asesinaron. Algunos incluso lo rechazaron porque conocían a sus padres. ¿Usted se imagina eso? Por favor, si es tan amable, vamos brevemente a Mateo capítulo 13. Mateo, en el capítulo número 13, y observemos los versículos 54 al 56. Mateo 13, versículos 54 al 56. Fíjese bien. Y llegando a su pueblo, les enseñaba en la sinagoga de ellos.
de tal manera que se maravillaban y decían: ¿dónde obtuvo este tal sabiduría y estos poderes milagrosos? Era evidente, les estaba hablando con una autoridad propia y estaba haciendo señales, milagros delante de ellos. Mira el versículo 55, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas esas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Es como cuando se nos habla algo grandioso de algún vecino que tenemos en la casa, y en la calle de la casa, y entonces alguna persona puede decir: el mocoso ese, el hijo de fulana de tal que vive al fondo de mi casa, nah, yo no creo que si yo lo vi, andaba descalzo en la calle. Entonces de repente eso fue lo que sucedió. Vieron a Jesús enseñando, incluso lo vieron haciendo milagros, pero no podían creer que él fuese el Mesías. ¿Cómo va a ser él el Mesías? Bueno, pero hizo milagros, sí, pero no puede ser. ¿Pero no escuchaste cómo enseñaba? Sí, pero no puede ser. ¿Por qué? Porque ese es el hijo del vecino, el carpintero, José. Yo lo veí, muchas veces lo vi de niño allá, agarrando madera, jugando con otros niños. ¿Cómo va a ser el Mesías? No, no creo. Así que no importó cuántas señales hizo, cuántas cosas grandiosas enseñó, ellos endurecieron su corazón y no creyeron que Jesús era el Mesías. Mateo entonces usa la genealogía de Jesús para establecer su linaje real, para que quede claro. Cada una de las personas en esta línea señalan a la realeza de Jesús. Tenemos una tercera frase importante en el versículo número 1. Mateo dice de Jesús que es el hijo de Abraham. Hijo de Abraham. Y esto conecta a nuestro Señor con el pacto abrahámico, el pacto del cual se derivan todos los pactos en la Escritura. Jesús tiene aquí una conexión con la nación hebrea, no solo real, sino también racial. Él pertenece a la nación de Israel. Y este pacto era de suma importancia porque realmente habla del Señor Jesucristo. Por favor, si es tan amable, y va conmigo donde se encuentra el pacto abrahámico. Usted sabe dónde es, ¿verdad? Sí sabe, ¿verdad? Vamos entonces, allá en Génesis, donde está el pacto abrahámico. Génesis 12, hermano. Génesis 12, versículo 1, 2 y 3. Y fíjense bien cómo dice: y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es una referencia a que vendría un Salvador para bendecir no solamente a los descendientes físicos de Abraham, sino a todas las familias de la tierra. Desde el principio, el propósito de Dios siempre fue salvar a todos, de todas las naciones, de todas las razas, en Cristo, salvarlos y darles vida eterna. A través del pacto abrahámico, Dios se comprometió de manera irreversible a ser de bendición a Abraham, ser de bendición a la nación de Israel y ser de bendición a todas las naciones de la tierra. Entonces, Mateo estructura la genealogía de Jesús en 3 grupos para que nosotros lo podamos manejar mejor. 3 grupos. El primer grupo de la genealogía es desde Abraham al rey David, Mateo capítulo 1, versículo 1 al 6, primera sección de la genealogía de Jesús. Luego, de David a Jeconías, Mateo capítulo 1, versículo 6 al 11. Y en los versículos 7 hasta el 16, la genealogía desde Jeconías a la persona de Jesús. Cada uno de estos grupos que aparecen allí en ese capítulo número 1 corresponden en la historia de Israel al ascenso de ellos como nación, a la decadencia y a la caída del reino de Israel. Y nosotros que hemos estado a lo largo del año leyendo el Antiguo Testamento, hemos visto cómo la nación de Israel
se acercaba a Dios, eran fieles, le obedecían y luego se alejaban y hacían cosas terribles y se dejaban influenciar por las costumbres y las creencias y las prácticas paganas de otras naciones y ofendían aún más la santidad de Dios. Podríamos también pensar que por tratarse de la genealogía del Señor Jesucristo, se trataría entonces de una línea de personas santas y piadosas que dieran un buen testimonio. Pero la verdad es que cuando nosotros miramos este linaje y estudiamos la historia de cada uno de los personajes en el Antiguo Testamento, nos encontramos con todo lo contrario. El testimonio que dieron fue pésimo. Entonces, honestamente nos hacemos esa pregunta: ¿cómo es posible que personas con un testimonio tan terrible hayan pertenecido a la genealogía de Jesús? ¿Cómo es posible? Hoy, cuando queremos darle una buena imagen a una persona, decimos: este es fulano de tal, hijo de Sustano, quien es hijo de Sustanejo y este de Perencejo. Entonces, cuando vemos, no, que él fue un catedrático, el otro también, una tremenda persona, entonces decimos, tiene un tremendo linaje, ¿verdad? Y lo vemos con más respeto a la persona. No podemos decir eso del Señor Jesucristo. Todo su linaje tiene una historia llena de mal testimonio, pecados de todo tipo y muy graves que se pueden observar en la vida de sus antepasados, lamentablemente. Pero esto, hermanos, no ocurrió de manera fortuita o fuera de la voluntad de Dios. Dios compuso, arregló que esto fuese así, porque esto resalta la gracia y la misericordia de Dios. ¿Me oye? Que esto sucediera resalta la gracia y la misericordia de Dios, y vamos a verlo en los próximos minutos. ¿Cómo esto puede ser posible así, pastor? Bueno, número uno, la gracia y la misericordia de Dios se muestra en 4 mujeres de dudosa procedencia y de dudosa reputación. La gracia y la misericordia de Dios se muestra en 4 mujeres, digamos, de dudosa reputación. Los versículos 3 al 6, por favor, vamos de nuevo, Mateo capítulo 1, y vamos a leer esos 3 versículos, versículos 3 al 6. Dice así la palabra del Señor. Judá fue padre de Fares y de Sara, cuya madre fue Tamar. Fares fue padre de Esrón y Esrón de Arán. Arán fue padre de Aminadab, y Aminadab de Nazón, y Nazón de Salmón. Salmón fue padre de Boz, cuya madre fue Raab. Boz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth, y Obed fue padre de Isaí. Seguro, ya tú has escuchado ya algunos nombres de personas que para nada tuvieron una vida ejemplar. Mateo en este pasaje hace algo que es sumamente insólito entonces para nosotros, que incluye a estas 4 mujeres en el árbol genealógico de Jesús. Hermanos, la genealogía judía no contiene en el Antiguo Testamento nombres de mujeres. No lo contiene. Mateo agregó 4 mujeres aquí. Esto es de suma importancia. Y no solo las incluye, sino que además estas mujeres, como ya he venido diciendo, su testimonio era pésimo en gran manera. Vamos a mirarla brevemente nada más, hermanos, a cada una de ellas. Número 1, Tamar. Si usted lee con calma Génesis capítulo 38, usted notará que Tamar es una mujer que en cierta ocasión se disfrazó de ramera y le tendió una trampa a su suegro, a Judá. Terminó acostándose con él y por supuesto tuvo hijos con él, tuvo gemelos, a Fares y a Sara. Así que tenemos entonces Fares, tenemos a Tamar y tenemos a Judá, que están en la genealogía mesiánica. Fares descendía de una relación incestuosa con una madre que se había comportado como una prostituta. Pero ¿qué vemos aquí? Hermanos, vemos la gracia de Dios que descendió sobre estas 3 personas. Ellos no merecían estar en el linaje de Jesús, pero el Señor en misericordia los usó para que estuviesen allí. La segunda mujer que podemos ver es Rahab, o como lo dicen algunos, Rahab. Rahab, la notoria ramera cananea que se menciona en el libro de Josué, en los capítulos 2 al 6. Esta mujer
era también prostituta, pero a diferencia de Tamar, ella usaba la prostitución como una profesión, se dedicaba a eso. Es la diferencia, así que podríamos decir que en cierto modo practicó ese pecado de manera permanente y bastante pronunciada. ¿Qué hizo Rahab? Ella protegió a los espías del rey de Jericó y Dios en su gracia le libró la vida a esta mujer y la colocó por su misericordia y por su gracia en la línea mesiánica. Y tenemos a esta tercera mujer, a Ruth, y ustedes, amadas hermanas, han estado estudiando mucho sobre ella. Esta mujer no era judía al igual que las otras dos. No pertenecía a la nación de Israel. Así que Mateo está haciendo aquí dos cosas tremendas, sorprendentes. Número uno, agrega mujeres a la genealogía. Y número dos, estas mujeres no eran judías, eran gentiles. Ruth era moabita. ¿Me oye? Ella era una mujer piadosa, sí, era una mujer amorosa y sensible, sobre todo a las necesidades de su suegra, no la dejó, la acompañó. Ella había aceptado a Dios como si este fuera su propio Dios. Ruth terminó casándose con Boaz y llegó a ser la abuela de David. Y ya sabemos de dónde procedía también Boaz, ¿verdad? Ya sabemos quién era su madre, ya lo acabamos de mencionar. La cuarta mujer es Betsabé. Betsabé, la que David locamente le quitó la vida a Urías el Eteo para quedarse con ella. Terrible situación esta, porque David vio a Betsabé bañándose a la luz de la luna y se sintió atraído por ella y la mandó a buscar y se acostó con ella. Le salió embarazada a la mujer y estaba casada con uno de sus soldados más fieles. Así que cuando este vino de la guerra, él pretendió que este soldado se fuese a quedar con su esposa para creyera que el muchacho era de él. Pero él era tan fiel y sabía que en tiempos de guerra los soldados no descansaban y él no quiso descansar y permaneció con sus soldados y no se fue a donde estaba su esposa para estar con ella. Cuando David se dio cuenta de esto, supo que esto se iba a convertir en un escándalo que hizo, mandó a que lo pusieran en el frente de batalla para que lo asesinaran. Pero ¿cómo dio la orden? Le escribió una carta al que estaba a cargo de la guerra. ¿Y a quién se la entregó para que se la diera a aquella persona? Al mismo soldado. La orden de muerte se le entregó a él mismo. Así que el descaro de David fue terrible. Pues esta cuarta mujer con la que sucedió todas esas cosas también aparece allí en el linaje de Jesús. Entonces la pregunta que tenemos que formular y responder es la siguiente. ¿Por qué incluyó Dios a personas así en la genealogía de Jesús? Si Dios es santo. Bueno, es probable que Dios lo hiciera por lo que también nos enseña Pablo en Corintios. Yo creo que Pablo quizás lo que él nos dice en la epístola a los Corintios nos dé una maravillosa respuesta para esta pregunta. Si es tan amable, por favor, y puede ir conmigo allí. Primera a los Corintios, capítulo 1. Primera epístola a los Corintios en el capítulo 1. Y vamos a mirar los versículos 27 al 29. Mire cómo dice la palabra del Señor. Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. ¿Lo ven? Ninguno de nosotros podemos en ningún momento pararnos delante de Dios y decir que por nuestros méritos estamos en la iglesia, o por quienes nosotros somos es que Él nos llamó para que le sirviéramos, o fue que Dios nos miró a la distancia y se dio cuenta que éramos personas muy inteligentes, mejor que otras personas, y por eso Él nos llamó. No, hermanos. Aquí claramente el apóstol Pablo dice que a los menospreciados del mundo lo que no es. A esos que son despreciados por la sociedad, a esos Dios llama, a esos Dios usa, por simple misericordia y por gracia. ¿Cuántas cosas terribles nosotros hemos hecho en nuestra vida? ¿Cuántas? ¿Cuántos pecados hemos cometido? Muchos. Y sin embargo Dios tuvo misericordia de nosotros y nos llamó para servirle. La iglesia hoy está llena de pecadores que han sido perdonados. En la iglesia no hay personas que siempre han sido justas. Pecadores que son justificados. La justicia de Cristo está en nosotros. ¿Merecíamos eso? No lo merecíamos. Así como estas mujeres no merecían estar en el linaje de Jesús,
nosotros no merecemos tampoco estar aquí. Algunas razones interesantes de por qué están incluidas. Número uno, Dios es misericordioso y compasivo hacia el pecador. Dios es misericordioso y compasivo hacia el pecador. Número dos, el hecho de que eran gentiles señala que Mateo tenía una visión universal del ministerio de Jesús. ¿Qué significa eso? Que el propósito de Dios no era solamente salvar a personas de la nación de Israel, sino salvar a personas de todas las naciones del mundo. Y por eso vemos mujeres gentiles allí. Número tres, Dios soberanamente escoge para su gloria a quienes han de formar parte de su plan soberano. ¿Quiénes responden afirmativamente al Evangelio y se arrepienten y vienen a Cristo y le sirven? ¿Quiénes? Aquellos que Dios de manera soberana en el pasado eterno los escogió y envió a Cristo a morir por ellos. Luego envió al Espíritu Santo para que los regenerara y vinieran y le sirvieran. Así que Dios es soberano en la salvación. ¿Por qué estas personas estaban en la genealogía de Jesús? Porque Dios, en su misericordia, en su gracia y en su soberanía, decidió que así fuese. ¿Me sigue? Entonces, lo primero que hemos visto es que la gracia y la misericordia de Dios se muestra en 4 mujeres de dudosa reputación. En segundo lugar, la gracia y la misericordia de Dios se muestra en 3 periodos. 3 periodos. Número 1, primer periodo, desde Abraham hasta David. Desde Abraham hasta David. Abraham es el padre de la nación de Israel. David, ¿quién es? El fundador de la realeza. Recuerde que se podría decir que el fundador de la realeza no es David, sino Saúl, porque fue el primer rey de Israel. Pero recuerde también que Saúl, por su pecado, fue cortado. Y su hijo Jonatán murió con él. Y no le sucedió en el trono porque fue eliminado. Entonces Dios soberanamente llamó a David para colocarlo como rey. Y es David quien pone de nuevo el fundamento. Amén. Entonces David es el fundador de la realeza. Hay una adición importante en el versículo número 2 de Mateo 1, porque dice, y Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Dice el texto, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. ¿Por qué se añade la expresión sus hermanos? ¿Por qué no llega hasta Judá y ya? Sino que menciona a los hermanos. Esto es interesante porque Rubén fue el hijo mayor de Jacob. No Judá, Rubén. Luego fue Simeón y Leví. Judá fue el 4º hijo. Sin embargo, el linaje que Dios escogió para que viniera el Mesías fue Judá. Alguien diría, debió haber sido el mayor, porque el mayor es el que debe llevar la bendición. Pues aquí Dios de manera soberana escogió a la tribu de Judá. ¿Y por qué Dios hace esto? Bueno, escuche por qué Dios lo hace. Dios es absolutamente soberano para escoger los instrumentos que Él en su gracia determina a ser objeto de su plan soberano. Dios hace las cosas como Él quiere. En esto no intervienen méritos humanos, sino la soberana y santa voluntad de Dios. Así que, así como Dios escogió a Jacob sobre Esaú, y así también como David fue escogido sobre sus hermanos, ¿se acuerda? Cuando fue el profeta a ungir a David y llegó a la casa de Isaí y sacó primero a los hermanos de David que eran mayores que él, y Dios dijo, este no, y este tampoco. ¿Y dónde está el que Dios escogió? Allá en el campo, cuidando ovejas. Tuvieron que mandarlo a buscar, porque así es como Dios hace las cosas. Y de ese modo también escogió a Salomón por encima de los otros hijos de David, porque David tenía otros hijos aparte de Salomón que eran mayores que Salomón, pero Dios soberanamente escogió a Salomón. Entonces, desde Abraham a David fue el tiempo también de los patriarcas, cuando la nación de Israel comenzó a formarse, cuando Dios comenzó a darle identidad a la nación de Israel. Fue la época también de Moisés, lo que significa que es cuando se entregó la ley de Dios a la nación. Fue la época de Josué, y eso nos habla a nosotros de la conquista, en cuanto la nación de Israel llegó a la tierra, conquistaron la tierra, y fue también la época de los jueces, la época en que cuando la nación de Israel era obediente al Señor, el Señor los bendecía, pero luego ellos eran desobedientes, y entonces caían bajo maldición, les iba mal, y venían otras personas, y otras naciones y los conquistaban, y los afligían,
hasta que se levantaba otro juez que los guiaba de nuevo al Señor y ellos volvían otra vez a fortalecerse. Y así estuvieron durante toda la época de los jueces. ¿Y cómo termina el libro de los jueces? Cada quien hacía lo que le venía en gana. ¿Lo ven? Pero vemos la gracia y la misericordia de Dios obrando a través de todo ese periodo cuando lo estudiamos. Porque Dios es santo y tuvo una tremenda tolerancia a los pecados de la nación de Israel. Hermanos, nosotros solemos pecar una y otra vez y ofender el nombre de Dios, y Dios sería perfectamente justo si decide enviarnos al infierno eternamente. ¿Por qué no estamos allí? Por su gracia, por su misericordia, no por nuestros méritos. ¿Por qué estás allí en este momento sentado, respirando tranquilamente? Porque Dios te ha mostrado su misericordia. Si no fuese por la misericordia de Dios, amados hermanos, estaría siendo atormentado en el infierno. Por eso debemos dar gloria y honra al Señor. El segundo periodo es desde David hasta la deportación a Babilonia. Y aquí vemos también la gracia y la misericordia de Dios. Este fue un periodo también de decadencia porque vinieron muchos reyes corruptos. Usted lee en la historia de Israel, se levantaba un rey y era peor que el anterior. Prostituía a la nación de Israel. Los guiaban a la adoración de dioses falsos. Muchos niños eran sacrificados a esos dioses falsos. Era terrible, hermano, la delincuencia, la idolatría, y todo ocurrió en ese periodo. Entonces debemos decir que Dios mostró su misericordia a la nación. Sí, lo hizo. Y el tercer periodo nos habla de la deportación a Babilonia hasta Cristo, cuando viene el Salvador. Y ese periodo nos muestra que fue un tiempo de cautiverio, donde Israel estuvo subyugada a otra nación. Fue un tiempo de exilio. No estaban en su propia nación, no podían adorar en el templo, no podían gozar de todas las costumbres y la cultura que ellos tenían. Fue un tiempo de frustración, fue un tiempo de estancamiento para la nación de Israel. Fue un periodo de mucha maldad. Si usted ha leído Malaquías, recuerde el mensaje de Malaquías. ¿Qué fue lo que Malaquías le dijo a la nación de Israel? Malaquías vino a decirle a la nación de Israel: con amor eterno te he amado, y por eso te he prolongado mi misericordia. Porque Dios debió haberlos castigado en el infierno eterno y sin embargo los mantenía y los cuidaba como nación a pesar de toda la desobediencia de ellos. Ese es el mensaje de Malaquías. ¿Y cómo respondió la nación de Israel? ¿Cómo que nos has amado? Fueron insolentes y reprocharon a Dios porque no estaban de acuerdo con que Dios realmente los haya amado cuando ellos eran los infieles. Israel entonces se levanta, se cae, se estanca y finalmente termina crucificando al Señor Jesucristo, que es el Mesías que vino a salvarnos de sus pecados. La gracia de Dios siempre estuvo en acción durante todo este periodo. Entonces, hermanos, recapitulemos cómo la gracia y la misericordia de Dios se muestra en este capítulo número 1 de Mateo. En primer lugar, se muestra en 4 mujeres de dudosa reputación, a quienes Dios perdonó, tuvo misericordia de ellas y las usó. Y en segundo lugar, la gracia y la misericordia de Dios se muestran en estos 3 periodos que acabamos de ver brevemente. Y en tercer y último lugar, la gracia y la misericordia de Dios se muestran en la elección de María, la madre de Jesús. Por favor, veamos el versículo 16 de Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, versículo 16. Dice la palabra de Dios: Jacob fue padre de José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. María es entonces la quinta mujer mencionada en esta genealogía. Y es interesante porque Mateo puntualiza esta verdad. Él usa la frase María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. María fue el instrumento usado por Dios para introducir a su Hijo eterno al mundo. Su nombre, el de María, aparece varias veces en el Nuevo Testamento como la madre de Jesús. Algunos textos que puedo darte brevemente. Mateo capítulo 1, allí se encuentra, versículos 16 y 18. Mateo capítulo 2, versículo 11. Marcos capítulo 6, versículo 3. Lucas capítulo 1, versículo 27, versículo 30, versículo 34, versículo 38. Esto realmente es un privilegio.
Todas las veces que el nombre de esta mujer aparece allí. Toda la historia de la humanidad llegaría a conocer a María. Eso es un privilegio que Dios le dio a esa mujer. Pero hay algo que la Escritura no dice de ella. No nos habla mucho de su familia. El único familiar que le aparece a María está en Juan capítulo 19, versículo 25, su hermana. Es el único familiar que se menciona. Pero la Biblia no dice que María fue inmaculada. Y sí dice que María necesitó un Salvador. Por favor, vamos brevemente a Lucas, el Evangelio de Lucas, y vamos a ubicarnos en el capítulo 1 y vamos a mirar los versículos 46 al 48. Lucas capítulo 1, versículos 46 al 48. Dice así: entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Qué está haciendo María? María está llamando a Dios su Salvador. ¿Por qué? Porque ella reconoce que necesita un Salvador. ¿Y por qué reconoce que necesita un Salvador? Porque ella misma sabe que no era inmaculada. Ella misma sabía que era una pecadora y que necesitaba ser salvada. Así que Dios no escogió a una mujer inmaculada para que fuese la madre del Hijo Eterno. No, eso lo dice la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica miente. Dios escogió a una mujer pecadora como cualquier otra mujer en esta tierra. Ahora, la Biblia sí dice que María fue una mujer humilde, fue una mujer consagrada a Dios, fue una mujer devota a su hogar, fue una mujer devota a su familia y era consciente de su lugar de sierva de Dios, porque lo dice allí en los versículos. Mi alma engrandece al Señor, dice ella, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ella consideraba a su propio hijo su Señor. Ella consideraba a su propio hijo su Salvador. Y eso está en Lucas capítulo 1. Eso significa que estaba en el vientre de ella. ¿Lo ve? Así que jamás se vio como superior a su hijo. Entendió quien nacería de ella era su propio Señor y Salvador. La inclusión de María destaca la fidelidad de Dios en el cumplimiento de cada una de sus promesas. Dios eligió a una mujer que era pecadora para que tuviera el privilegio inigualable de dar a luz al Dios hombre. Dios, la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, añadiría a su ser la naturaleza humana, y el instrumento que Dios escogería para esto era esta mujer, María. Entonces sí tenemos que aprender mucho de ella, ser humildes como ella, ser servidores como ella, tener buenos principios y vivir para la gloria y la honra de Dios como ella, pero no debemos orarle a ella. No debemos venerarla, como dice la Iglesia Católica, porque era una pecadora que necesitó también un Salvador. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a concluir de toda esta lista de nombres que vemos aquí en Mateo capítulo 1? Bueno, número 1, Jesucristo es el Rey Mesías esperado. Eso demuestra esta genealogía. Número 2, Él es Dios encarnado, 100% Dios, 100% hombre. Número 3, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Número 4, la gracia de Dios y su misericordia se muestran en todas y cada una de las acciones de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo ven? Entonces, estas verdades que nosotros sabemos, no las aprendimos por allí en el aire. Hay evidencias palpables, contundentes e irrefutables que es cierto. Y lo vemos solo leyendo los primeros 17 versículos del capítulo número 1 de Mateo. Ve toda la enorme cantidad de doctrina fundamental que allí se encuentra. Jesucristo es nuestro Salvador. Así que Mateo hace que su audiencia ponga toda su atención en la persona de Jesús y que reconozcan que Él es el Mesías, el Salvador, el Rey prometido en el Antiguo Testamento.
porque únicamente así la nación de Israel recibiría el perdón de los pecados y la vida eterna. Fuera de él no hay perdón de pecados, no hay vida eterna. Fuera de él lo único que queda es una horrible condenación. Lo que está presentando aquí Mateo es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el único que puede salvar. Y nosotros tenemos que enfatizarlo en nuestras vidas. Y el propósito por el cual ahora traigo a la iglesia el Evangelio de Mateo es porque deseo que como iglesia nos podamos sumergir en todas estas verdades del Evangelio a la luz de lo que Mateo enseñó y aprendamos acerca del carácter de Cristo y de sus enseñanzas. Y estoy seguro que cada uno de los versículos que vamos a abordar más adelante van a llenar nuestra vida de mucha bendición si prestamos mucha atención. Pero es bastante lo que hemos recibido únicamente en estos primeros 17 versículos. Amados hermanos, la salvación no se obtiene por venir todos los domingos a la Iglesia Bautista Palabra de Vida. No se obtiene porque tienes 40 años en una iglesia bautizado. No se obtiene ni siquiera porque te portas bien. La salvación no se obtiene porque te aprendes un versículo de memoria. Ni siquiera porque te esfuerzas en obedecer ese versículo en tu vida. ¿Cómo, pastor? Ni por obedecer los versículos yo puedo obtener la salvación. Tampoco, porque eso es obras. ¿Cómo se obtiene la salvación y el perdón de los pecados? Que pongas tu fe en el Señor Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario, que creas que Él murió en la cruz, pero que es el Hijo eterno de Dios y que así como murió, resucitó al tercer día, que estés convencido que Él subió al cielo y que está sentado a la diestra de Dios Padre y que todas las cosas son puestas por estrado de sus pies, y que te sientas por completo convencido de que su sacrificio en la cruz del Calvario puede pagar la deuda que tienes con Dios a causa de tus pecados. Y por supuesto que te arrepientas de todos tus pecados, que los confieses y le sirvas de todo corazón al Señor como resultado de una fe verdadera. La obediencia viene a ser el resultado de una confesión de fe que es real. No es una vida llena de religión, es una vida para la gloria de Dios porque Él nos salvó ya. Amén. Póngase de pie, por favor, y demos gracias a Dios por su evangelio, por haber enviado al Señor Jesucristo a tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario, sin el cual no hay salvación y vida eterna.